Bendiciones, amados hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Les habla el pastor José Arroyo, pastor de la iglesia Nueva Esperanza, que está localizada en Winter Haven, Florida. Hoy quiero hablarte de un tema rápidamente que he titulado Tres clases de personas. Tres clases de personas. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 14 y 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjate que el título dice tres clases de personas. ¿Cuál es la primera clase de persona que el apóstol Pablo nos está identificando en Primera de Corintios? La primera es el hombre natural. Y el hombre natural es el hombre que no es espiritual, es la persona que no ha sido aún regenerada, o sea, gobernada por los simples instintos naturales. Entonces, esa clase de persona no tiene el Espíritu Santo, y eso nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Esa persona está bajo el dominio de Satanás y es esclava de los deseos de la carne. Esa persona, cuando usted le habla de la Biblia, cuando usted le habla del Señor, cuando usted le habla de las cosas espirituales, esa persona se cierra completamente, no quiere escucharlo. ¿Por qué? Porque esa persona es un hombre natural y está simplemente enfocado en las cosas naturales, y las cosas espirituales a ese hombre no le interesan. El segundo tipo o clase de persona, la segunda clase de persona es el hombre, y cuando digo hombre sabemos que estamos hablando tanto de hombre como de mujer. Es el hombre espiritual, y el hombre espiritual, esa sí es la persona que ha sido regenerada, es decir, la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios y vive por el Espíritu de Dios. Aleluya. Esa persona es la persona que cuando usted habla con ella, tiene en mente y tiene en su boca la palabra de Dios, lo que Dios espera de él, lo que Dios quiere que él haga. Esa persona es sensitiva, sensible a eso que Dios quiere hacer con esa persona. Esa persona cree en Jesucristo, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu que vive en ella y resiste los deseos sensuales y el dominio del pecado. Esa persona está consciente de lo que es pecaminoso, y esa persona busca la manera de ¿qué? De no pecar. ¿Por qué? Porque esa persona es una persona espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo se llega a ser hombre o mujer espiritual? Y la respuesta es sencilla: al aceptar por la fe la salvación que proviene por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona se regenera, el Espíritu Santo le imparte la nueva naturaleza por la infusión de vida, aleluya, divina, y esa persona entonces nace de nuevo, se renueva, es una nueva criatura, gloria sea al Señor, y recibe la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. También hay una distinción entre los creyentes en Cristo, y esta distinción es la que hace esta tercera clase de persona. ¿Y cuál es esta tercera clase de persona? Bueno, aunque los creyentes que han nacido de nuevo reciben esa nueva vida del Espíritu, conservan la de la carne con esas inclinaciones malvadas. Usted sabe que nosotros aceptamos al Señor, aleluya, y queremos vivir para Él, leemos la palabra y todas esas cosas, aleluya, oramos, ayunamos, nos congregamos, pero todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos en este mundo, por lo tanto todavía, aleluya, estamos en la carne, conservamos la carne.
Y hay unas inclinaciones pecaminosas malvadas que están en nosotros que a veces quieren salir y se quieren manifestar. Y nosotros, gloria sea el Señor, si no estamos, aleluya, caminando como hombres espirituales, esa naturaleza pecaminosa se puede manifestar aún en un creyente del Señor. La carne que permanece en ellos no puede cambiarse a buena, se le tiene que dar muerte, hermano. A la carne hay que darle muerte, hay que vencerla mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Los creyentes, nosotros vencemos al negarnos a nosotros mismos diariamente. Gloria sea el Señor. Tenemos que negar todos esos deseos de la carne. Y el Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu, nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda a vencer esos deseos de la carne y esa lucha que tenemos constantemente con la carne. Tenemos que crucificar y darle muerte a diario. Gloria sea el Señor. ¿Para qué? Para poder vencer. Mas, sin embargo, Pablo nos enseña a través de los escritos de la palabra del Señor que no todos los creyentes hacen el esfuerzo requerido. ¿Para qué? Para vencer del todo esa naturaleza pecaminosa. O sea que hay creyentes que aceptan al Señor, están en la iglesia, pero por alguna razón no hacen todo el esfuerzo que es necesario. ¿Para qué? Para vencer esa naturaleza pecaminosa. Inclusive Pablo, al escribirle a los corintios, les advierte en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3. Que dice que algunos se estaban comportando como de manera mundana o no espiritual. O sea que habían unos creyentes que no estaban comportándose como un hombre o mujer espiritual se debe comportar. En vez de resistir con firmeza las inclinaciones de la carne, a menudo cedían por lo menos a algunas. Y aunque no vivían en desobediencia constante, transigían en el mundo, la carne y el diablo en algunos aspectos de la vida, mientras ellos querían ¿qué? Seguir formando parte del pueblo de Dios. O sea, ellos querían vivir la vida a su manera. Querían, aleluya, ser creyentes, pero seguían cayendo en las garras de la carne. Fíjate que el estado de esos creyentes era un estado entonces ¿cómo? Carnal. Porque hay creyentes carnales, hermano. Hay creyentes en la iglesia que son creyentes carnales, que aunque el pecado y la rebelión no eran la norma de su vida, ni habían cometido una grave inmoralidad e injusticia que los separara del reino de Dios, esos creyentes carnales, ¿qué hacían? Se comportaban de tal manera que ya no crecían en la gracia y actuaban como recién convertidos que todavía no entendían, alabado sea el Señor, todo lo que implica la salvación en Cristo Jesús. Su carnalidad se expresaba ¿cómo? ¿Cómo usted sabe cuando hay un creyente carnal en la iglesia? Mire, es sencillo. Un creyente carnal en la iglesia se reconoce. ¿Por qué? Porque su carnalidad se expresa a través de los celos, las contiendas y las disensiones. Cuando usted ve a una persona en la iglesia que lo que está es provocando celos, lo que está provocando son contiendas, lo que está provocando son disensiones, ese es un creyente carnal, que lo que busca es caer en la carne, caer en los poderes de la carne, y por lo tanto, ese creyente no responde al Espíritu Santo, sino que responde a la carne. ¿Y cómo responde? Bueno, demostrando, aleluya, y expresando esa carnalidad por medio de celos, contiendas y disensiones. Entonces, así es como conocemos, hermano, los creyentes carnales dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Y nosotros somos llamados a ser hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres que somos guiados por la palabra de Dios. Hombres y mujeres, aleluya, que no cedemos ante los deseos de la carne. Hombres y mujeres de Dios que no estamos en celos, en chismes, en contiendas, en disensiones. Que no estamos creando problemas y chismes en la casa del Señor
que lo que estamos buscando es la unión del pueblo de Dios, que lo que estamos, aleluya, es ayudando a que los demás puedan madurar y crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es como nosotros debemos ser. Debemos ser, aleluya, hombres y mujeres espirituales, no creyentes carnales. Entonces, de esas tres clases de personas que nos habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, nosotros somos llamados a ser creyentes espirituales y debemos rechazar, debemos matar, debemos aniquilar la carne día a día. ¿Para qué? Para que todos los días de nuestra vida nosotros caminemos en base a lo que dice nuestro Señor y no a lo que dice la carne o el mundo. Y aquellos que son creyentes carnales, esos deben reconocer que están en pecado, que están faltando y que por lo tanto deben pedir perdón, comenzar de nuevo y pedirle a Dios que les dé fuerza, que les dé sabiduría y conocimiento para poder seguir adelante y convertirse en hombres y mujeres espirituales. Hasta aquí mi parte con esta palabra. Espero que le haya sido de bendición. Y recuerde, la Iglesia Nueva Esperanza está localizada en la 860 First Lake Ida Street en Winter Haven, Florida. Ahí estamos. Te esperamos los domingos a las 11 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche, donde estamos orando, y a las 7:30 escudriñando la palabra del Señor. Que la paz de Dios sea contigo y con toda tu familia. Dios te bendiga.